Buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches. Bienvenidos, líderes. Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a darle unos minutitos que se integren algunos más para entonces dar inicio a nuestro encuentro de hoy. De acuerdo. Vamos a poner el- Buenas noches, buenas noches. Bienvenido, bienvenido, Joel. Tuve algunas dificultades, pero ya estamos aquí. Excelente. Bien, señores, bienvenidos a los que se recién integran. Espero que todos se encuentren muy bien luego de esta semana lluviosa, ¿verdad? Mucha agua, demasiado para nuestro gusto. Pero bueno, líderes, espero que hayan podido ver parte del contenido que dejamos habilitado la semana pasada. Tratamos de reconectar el jueves, pero como lo declararon no laborable, no pudimos coincidir. Pero ya estamos por acá para ponernos al día. Si recuerdan, la semana antepasada estuvimos trabajando lo que era en la unidad 3 y 4. En la unidad 3 estuvimos trabajando con el contenido de la parte de consolidación de datos y utilizando la herramienta de Power Query para lo que era la limpieza e importación de datos. Ya en la unidad 4 nos adentramos al mundo de las macros, habilitando lo que es la pestaña de programador que no viene habilitada por defecto en el Excel. Y adicional a eso, pusimos en práctica el uso de las macros con la grabadora de macros, que es una herramienta que trae Excel para facilitarnos la vida en cuanto a lo que es nuestros inicios en el uso de esta poderosa herramienta de las macros. Bien. Pero la grabadora tiene límites, tiene muchas limitaciones porque si bien es cierto, te da facilidad para poder hacer cosas básicas, ya si tienes la necesidad de hacer cálculos avanzados o realizar algunas tareas un poco más profundas, entonces la grabadora por sí sola no va a ser suficiente.
Entonces, la idea es adentrarnos el día de hoy a partir de la unidad 5 en lo que es la programación de macros, utilizando el lenguaje de programación propietario de Microsoft, de la misma casa que desarrolla el Microsoft Office, y que ha integrado casi completo esa solución en la suite de Office precisamente para darle mucho más power y poder desarrollar las macros a nivel de programación. De todas formas, aunque no vamos a ver el día de hoy la unidad 6, la voy a habilitar en el rango de fecha que está establecido, con el objetivo de que ustedes, los que ya vayan avanzando con la unidad 5, si desean, puedan profundizar en el contenido de la unidad 6, aunque ya saben entonces que la estaríamos viendo la semana próxima, aunque finalicemos con una semana de atraso por el tema de la tormenta que ya sabemos. Entonces, si vamos adentrándonos acá al contenido de la unidad 5, en esta unidad van a encontrar algunos elementos como son la guía didáctica, que es una de las guías más extensas del curso, audiovisuales pregrabados, foro de dudas, por acá puede externar sus dudas, la actividad práctica, que viene siendo un 3 en 1, dentro de esta actividad hay 3 actividades más, donde se va a colocar esa actividad. Y más abajo acá van a encontrar algunos recursos que lo que buscan es ayudarnos en, en lo que concierne, por ejemplo, a los códigos que vamos a utilizar en las macros, están colocados acá. Y una imagen que vamos a utilizar en la tercera actividad, dentro de la tercera práctica, dentro de esta actividad, vamos a utilizar esa imagen como una especie de cómo trabajar un formulario como tal. Entonces, para descargar el archivo, como lo vimos anteriormente en datos de ejemplo, básicamente clic derecho, guardar enlace como, y luego van a seleccionar guardar para guardar el archivo como un archivo de texto. Igual acá con el archivo de imagen, nos va a descargar por acá. Parece que hay un tema, no sé si con el internet, que lo siento como vamos a esperar. Vamos a ver si ahora nos carga.
Vamos a ver. Bien, ya aquí nos cargó. Perfecto. Entonces, vamos a ir viendo el contenido. Bien, básicamente esta es la guía, bien, que vamos a utilizar en esta unidad. Vamos a ver algunos elementos como es el Visual Basic para aplicaciones, que es el lenguaje de aplicación. Se abrevia de esta forma, VBA, Visual Basic para aplicaciones. Vamos a ver también la creación de formularios, cómo crear ventanas personalizadas que la podamos integrar a nuestra hoja de cálculo para manipular información. El concepto de contenedores de información que pueden ser tanto variables como constantes. En el mundo de la programación, yo puedo tener eh, algunas herramientas que son contenedores de información, pueden almacenar datos y las del tipo que son datos que varían con mucha frecuencia se le llaman variables, mientras aquellos que no varían con frecuencia se le llaman constantes. Bien, entonces a esos contenedores de información se le llama de una forma o de otra. Y también el concepto de comentarios en VBA, que es muy importante, pues nos ayuda a identificar cuando tenemos múltiples o grandes cantidades de macros o varios macros con muchas líneas de programación, nos ayuda a identificar segmentos o secciones dentro de nuestra programación. De manera tal que si alguien más tiene la necesidad de modificar ese macro, pueda con los comentarios validar cuál función hace una sección de esa programación que se ha realizado. Bien. Entonces, si vamos entrando en materia, por acá vemos el concepto de VBA. Nos habla de que es un lenguaje de macros que se emplea para crear aplicaciones que permiten ampliar la funcionalidad de programas de la suite de Microsoft Office. Se puede señalar que Visual Basic para aplicaciones es un subconjunto casi completo de Visual Basic, eh, el cual es el lenguaje de programación bien utilizado por Microsoft para desarrollar programas. Usted puede, si tiene conocimiento de Visual Basic, puede crear un programa desde cero, no solamente orientado a Excel, utilizando la herramienta por separado, en este caso bien integrada en la suite de Office, y se puede utilizar tanto en Word, Excel, Access y también en PowerPoint. Bien. La aplicamos más a Excel porque por lo regular Excel es la que tiene muchas tareas de cálculos y demás, y por esa razón se utiliza más en esta parte del paquete de oficina. La principal utilidad radica en poder automatizar tareas frecuentes o cotidianas. Bien, entonces dentro de lo que son, dentro de las macros podemos visualizar lo que son las propiedades y los métodos de los objetos. Por lo regular, las macros se aplican a objetos. Cuando hablamos, por ejemplo, de un libro de Excel es un objeto. Cuando hablamos de una hoja de Excel es un objeto. Cuando hablamos de una celda de Excel, de una columna, de una fila, son objetos. Botones y cualquier otro elemento son objetos. ¿Bien? Entonces, cada objeto de eso puede tener propiedades y métodos. Y aquí hace un ejemplo, muestra un ejemplo haciendo referencia a un medio de transporte que puede ser un auto. Ese auto tiene varias propiedades, como son, por ejemplo, la marca, modelo, color, tipo de transmisión. Y esas propiedades ayudan a describir mejor a ese objeto llamado auto. Bien. También hay propiedades que indican su estado actual, como por ejemplo la gasolina disponible, temperatura del aire, velocidad, kilómetros recorridos, entre otras propiedades que ayudan precisamente a describir mejor a ese objeto llamado auto en todo momento. Bien, esto haciendo como un símil, orientándolo a algo que es más común para nosotros como un medio de transporte como un auto, ¿verdad?
Entonces, tenemos esas dos opciones o esas dos funciones, tanto las propiedades del objeto que nos permiten ver eh, esas, esas, esas formas que puede tener ese objeto. Y también tenemos los métodos, los cuales, en resumen, son las acciones que podemos realizar con el objeto como tal. Por ejemplo, con el auto podemos hacer lo siguiente, podemos encenderlo, avanzar, vuelta a la izquierda, vuelta a la derecha, reversa, detenerlo, apagarlo, entre otras opciones, ¿verdad? Que podemos realizar. Todas esas acciones que se pueden hacer o llevar a cabo con un objeto son conocidas como métodos. Bien, como métodos. Si llevamos esto a Excel, eh, el objeto, por ejemplo, Word, que es el objeto libro, tiene propiedades como la hoja activa, el nombre del libro, si es de solo lectura, si ha sido guardado, y algunos de sus métodos son guardarlo, cerrarlo, imprimirlo, protegerlo, desprotegerlo. ¿Sí? Entonces aquí se ve una evidencia clara, o una diferencia clara entre lo que son las propiedades del objeto y qué se puede hacer con él. Será difícil mencionar todos los objetos de Excel y sus propiedades en esta unidad, pero lo importante a recordar en esta ocasión es que cada elemento, miren esto, cada elemento de Excel está siempre representado por un objeto en Visual Basic para aplicación. O sea que todos los objetos que tenemos en Excel se pueden claramente representar con un objeto de Visual Basic para aplicaciones, invocarlo, manejar los datos y demás. Y cada objeto, a su vez, tiene propiedades y métodos que nos permitirán trabajar con los datos, que es lo importante. Si surge alguna duda, señor, en el proceso, estamos por acá para apoyarle. Abre su micrófono, pide la palabra y con gusto aclaramos. Bien. Entonces, aquí se muestran los objetos en Excel, en este caso son cosas. Una celda es un objeto, una hoja es un objeto, un libro es un objeto, y de esa manera existen muchos más objetos en Excel. A continuación, lo que conocemos como el modelo de objetos en Excel, donde vemos aquí la aplicación como tal, los libros u hojas, eh, y diagramas o gráficos. Dentro de las hojas podemos tener celdas, rangos de celdas, columnas y filas, y así sucesivamente. Cada uno de los objetos en Excel tiene propiedades y métodos. Las propiedades son las características del objeto y los métodos son las acciones que el objeto puede hacer. Entonces ya aquí sigue profundizando mucho más en esta guía, la cual les invito a explorar. Bien. En cuanto al material audiovisual pregrabado, aquí tenemos diferentes materiales audiovisuales que pueden utilizar para la realización de la actividad práctica. Como de costumbre, en nuestro encuentro la realizamos también por si podemos dar un poco más de detalles adicional a lo que tenemos en el material pregrabado, que es la idea. Si vemos acá la actividad práctica, que es esta que está acá, la misma está compuesta por tres actividades, como les comenté al inicio. Una que con la cual vamos a realizar el macro de Hola Mundo. Otra en la cual vamos a replicar la función suma, que utilizamos con tanta frecuencia, que tiene la función suma por dentro, cómo la podemos reprogramar para nosotros hacer cualquier cálculo a nuestra medida y cómo crear un formulario. En este escenario hemos realizado algunos cambios. No vamos a utilizar estos campos como, como campos de entrada, sino que vamos a utilizar estos que tenemos acá como nombres. Bien, vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, en las primeras dos actividades, que son estas que están acá, esta y esta, tenemos el código a insertar y el resultado esperado. El código a insertar y el resultado esperado. También tenemos un documento que fue el documento de recurso que descargamos, que es esta, las funciones de la unidad 5. Tanto en la unidad 5 como en la unidad 6 vamos a suministrar el código como material de apoyo
y lo vamos a explicar línea por línea, porque la idea es que ustedes conozcan qué hace cada línea, qué hace cada comando. Bien, y ya entonces luego que lo vayan insertando y viendo el resultado. Entonces, si se fijan acá, el tercero, la tercera hoja que nos habla, o la cuarta hoja que nos habla de formulario, no tiene nada. Esa tenemos que hacerla desde cero, con la ayuda de el material que hemos compartido en el documento de texto. Entonces, en el caso de Olamundo, si se fijan acá, nos está haciendo referencia a una subrutina que se llama Mi Primera Mac. El nombre que se coloca acá hace referencia al nombre de un objeto. En este caso es el botón que va a invocar esa función. Bien. Entonces, en la semana antepasada, nosotros utilizamos acá en el área del programador la sección de formulario, la cual cuando insertamos un botón, ¿se acuerdan? Nos solicitaba automáticamente que lo relacionáramos con un macro que se haya pregrabado eh, y simplemente con seleccionarlo ya se enlazaba con ese botón y ese botón cuando yo lo presionaba ejecutaba ese macro. A partir de esta unidad vamos a utilizar los controles de ActiveX, los cuales nos permiten a nosotros insertar, por ejemplo, un botón y a ese botón yo colocarle una programación en específico que haga lo que yo necesite a nivel de programación. Bien. Entonces, si volvemos al contenido de la guía y hablamos de propiedades y de métodos, precisamente a este objeto botón yo puedo hacer un clic derecho y ver sus propiedades. Bien. Y puedo cambiar las propiedades, que es lo que me permite cambiar las características del objeto. Por ejemplo, características como, por ejemplo, acá podemos visualizar el nombre del objeto. Cuando nos habla del name, hace referencia a el nombre a nivel de programación, como se va a invocar. Donde yo haga un doble clic sobre él para insertarle la programación que yo quiero que él ejecute, el método que yo quiero que él ejecute, pues aquí me va a decir sub command button 1, ¿verdad? Que es el que tengo acá. Si yo cambio este nombre acá, es el nombre que se va a mostrar acá a nivel de programación. Otro elemento que podemos cambiar de las propiedades es, por ejemplo, el background color, que es el fondo del botón. ¿Qué color yo quiero que él asuma? Por ejemplo, este. Aquí podemos verlo cómo lo aplica. El caption, que es el nombre que yo quiero que muestre el botón. Si se fijan, aquí dice como botón 1, es porque en el caption dicen como botón 1. Yo puedo tener dos objetos botones con el mismo caption, pero no puedo tener dos objetos botones con el mismo name caption, con el mismo name como botón 1. Bien, a nivel de programación me va a decir que no, Excel. Entonces, acá podemos decirle, por ejemplo, que se va a llamar Hola Mundo. Y ya aquí puedo cambiar otras propiedades como el font, que el tipo de letra, el tamaño. Y si lo quiero de este tamaño, si lo quiero negrita, puedo jugar con esto para que él se ajuste. E incluso el font color acá, que es el color del texto del caption, el color de ese texto. Entonces aquí yo puedo cambiarlo también para que se vea de esta forma. Entonces yo puedo jugar acá con las propiedades de los objetos. Y si yo fuera, por ejemplo, insertarle el método, que es lo que se debe ejecutar cuando, lo que se va a hacer cuando se ejecute ese botón, le doy un doble clic acá, teniendo el modo diseño activado. Y si se fijan, tal y como les comenté, en vez de tener aquí un sub, mi primera macro, tengo un sub command button 1 que va a ejecutarse cuando se haga clic sobre él. Entonces, si vamos al contenido del documento de los códigos, nos damos cuenta de que lo único que vamos a copiar de acá es, porque ya aquí tengo el sub y tengo el end sub. O sea que tengo la primera línea y tengo la última. O sea que lo que voy a copiar es esto. ¿Y qué es lo que hace esto? Si volvemos a la guía, en la guía hay una función que se llama MessageBox. Esa función lo que hace es que muestra en pantalla lo que yo le indique. La subrutina que acabamos de crear, que es la función, la subrutina MessageBox, para este ejemplo solamente tiene una instrucción dentro de la cual hace uso de esa función, la cual nos ayuda a mostrar una ventana de mensaje de manera que podamos estar comunicados con el usuario sobre cualquier error o advertencia que necesitamos darle a conocer.
Para este ejemplo he utilizado la forma más sencilla de la función MessageBox, la cual solo tiene un solo argumento, que es precisamente el mensaje que necesitamos mostrar en pantalla al usuario. Entonces, básicamente, acá entre comillas doble, se muestra cuál es el contenido que se va a mostrar cuando se ejecute el botón. Lo guardo por acá y si desactivo aquí mi modo diseño, acá tengo la palabra Hola Mundo. Claro está, la idea es que luego evolucionemos, porque en este caso, por ejemplo, si yo tengo que modificar el contenido que se va a mostrar, tengo que activar mi modo de diseño, darle doble clic al botón nuevamente y modificar lo que tengo acá entre comillas doble. Entonces, por ejemplo, bien, entonces ya cuando yo hago un guardado y ejecuto nuevamente, entonces acá eh, se hace este cambio. ¿Ven? Entonces, esa es la idea, es un macro bien básico. La idea casi siempre empezamos con este porque es bien básico y tiene un resultado inmediato y la gente se emociona y dice, ah, pero mira, me funciona. Es uno de los grandes desafíos en el mundo de las macros porque casi siempre el tema está en que las primeras experiencias en el mundo de las macros no son fáciles. Entonces lo que buscamos es eso para que se motiven y puedan continuar avanzando. Entonces, ya con esto es suficiente, ya con esto esta actividad queda realizada. Ya en la segunda actividad, que es esta, la cual lo que busca es precisamente reproducir el concepto de lo que se utiliza para la función suma. La idea acá es nosotros insertar estos elementos. Insertar la función suma, ¿verdad? Acá, si la invocamos desde acá, la función suma, vamos a notar que aquí lo primero que me pide la función suma es un rango de celdas para sumar. Bien, entonces yo lo selecciono y ese rango de celda es el que él va a ir sumando paso a paso. Y precisamente esto que se muestra aquí en cuestión de segundos es este conjunto de líneas de código que tengo acá. Si se fijan acá, tengo la función mi suma, la cual se declara con un tipo de dato double, o sea que lo que va a devolver es un valor numérico. Recuerden que tenemos varios tipos de datos que son los que se utilizan cuando se invocan variables y demás, como son, por ejemplo, el tipo de dato doble, que va relacionado a valores numéricos, el tipo de dato string, que va relacionado a cadena de caracteres o alfanumérico, el tipo de dato rango, range, que va orientado precisamente a una selección de celda, como en este caso lo vimos acá, y el tipo de datos date, que está orientado a un tipo de datos para formato fecha. Bien, entonces esos son los más utilizados. Eh, Acá, si se fijan, lo primero que se está indicando es que el retorno de esa función va a ser un tipo de dato doble, o sea que va a ser numérico. Luego, con el comando dim, aquí en estas dos líneas se están declarando contenedores de información. Un contenedor llamado celda, que lo que va a hacer es tener el rango de celda que se ha insertado cuando se invocó la función. Y otro contenedor llamado resultado, que va a tener el tipo de dato de número, que es el que va a ir almacenando los datos según se vayan sumando. Luego, acá se ejecuta el proceso en base a la selección de la celda. Le va a decir para cada celda en el rango que se indicó, vas a hacer lo siguiente. Resultado, que actualmente es igual a 0 porque se acaba de declarar sin ningún valor, va a ser igual a lo que tiene 0 más el valor del primer rango, más el valor de la primera celda del rango, ¿sí? Que es esto. Entonces va a decir acá 0 más 1, 1. Me va a decir, ¿hay una siguiente celda en el rango? Sí. Ah, ok, pues si hay una siguiente celda, vuelve acá arriba y suma. Anteriormente el resultado vale a 0, ahora vale 1. Entonces, 1 más 2, 3.
¿Hay otra celda? Sí. 3 más 3, 6. ¿Hay otra celda? Sí. 6 más 4, 10. ¿Hay otra celda? Sí. 10 más 5, 15. ¿Hay otra celda? No. Si no hay otra celda, entonces el contenido de resultado, que es 15, devuélvelo a la celda desde donde fue invocada la función. En este caso, es mi suma. Si yo hago un cambio, si quiero cambiar el nombre de la función aquí arriba, debo de cambiarla en donde se va a retornar también, para que no nos dé error. Bien, entonces, esa es la idea. ¿Se entiende esta parte? ¿Clara? ¿Se entendió esta parte que vimos? Esto es lo que hay dentro de la función mi suma. Sí, ¿Sí? Eso es lo que se entendido, sí. ejecuta en cuestiones de segundos. Gracias. Ahora bien, si mañana ustedes quieren hacer bueno, mira, yo quiero que este valor me lo sume, me lo multiplique, y me le extraiga el pi, por ejemplo. Bueno, usted puede crear una función que se va a llamar extrae mi valor personalizado, y ya cuando usted lo invoque, entonces va a realizar todas esas funciones que usted quiera hacer en una sola fórmula o una sola función. Bien. Entonces, para nosotros integrar esto o realizar esto en Excel, lo primero que vamos a hacer es vamos a ir a Programador, vamos a ir a Visual Basic, y acá en Visual Basic vamos a indicarle que en la hoja de función suma, nosotros vamos a insertar lo que se llama un módulo. Un módulo lo que nos permite a nosotros es crear una programación aislada de las demás programaciones que tenemos en ese libro. De esa manera, los códigos o comandos no chocan entre sí en algún momento. ¿Sí? Entonces, cuando yo lo creo, ya aquí debajo, dentro de ese ejercicio, me va a aparecer, mírenlo aquí debajo, y es acá donde yo voy a copiar y a pegar precisamente del archivo de texto que estábamos viendo ahorita, desde function hasta en function. En este caso no vamos a obviar ni el sub ni el ensub porque aquí es una función, es diferente. Bien. Acá, como bien les indiqué, podemos modificar el nombre de nuestra función. Bueno, cuando es un guión me da un error. Le puse una raya abajo. Igual acá. Si yo guardo y trato de ejecutar esa función, acá se supone que debe darme el mismo resultado. Igual, mi suma, miren acá donde me aparece dentro de todas las funciones de Excel, me va a aparecer esa función que yo acabo de crear personalizada para mi uso. Bien. Y así como esa, ustedes pueden crear N cantidad de funciones que hagan tareas personalizadas. Bien. La invoco, me va a pedir el rango de celda, ¿lo ven? Cierro mi paréntesis y cuando presiono Enter, tengo el mismo resultado. Acá, mírenlo acá, mi suma camusat. Si vengo acá, la función suma tradicional. Si voy alterando aquí los valores, ella debe automáticamente auto ajustarse. Bien. Entonces, esa es la idea en este segundo ejercicio. Ya para el tercer ejercicio, en el tercer ejercicio, vamos a crear nuestro formulario. Para ello, nos vamos a guiar de este formulario que está acá. La idea es nosotros crear una ventana personalizada que nos permita a nosotros, insertar los datos con facilidad. Entonces, vamos a agregar acá un punto a tomar en consideración. El encabezado del formulario debe estar en la fila 8, porque la idea es que los datos empiecen a insertarse a partir de la fila 9. Por lo menos con el macro que tenemos, que es un macro bien básico, que no está totalmente automatizado, precisamente para que les sea fácil a ustedes implementarlo. Bien. Entonces,
a partir de la fila 8, en la fila 8 deben insertar el encabezado, pues los datos van a ser insertados a partir de la fila 9. Eso ténganlo en cuenta. Y más adelante en el código vamos a mostrar por qué a partir de la fila 9. Bien. Entonces, vamos a insertar acá, registro número. Luego tenemos acá cédula. Luego acá nombre y apellido. Luego acá número de teléfono. Aquí está. Vamos a agrandar esto un poquito. Y vamos a darle un poco de formato. Darle un poco de formato a esto. Vamos a ponerle un borde. Y vamos a ponerle un color. Esto que está acá, vamos a ponerle un color diferente porque es el encabezado. Aquí está. Bien, entonces si se fijan acá ya tenemos nuestro formulario. La idea es que los datos estén acá. Tenemos la necesidad de digitar 10.000 registros y yo haciéndolo de esta forma, presionando Enter, teniendo que moverme aquí arriba, insertando la cédula, presionando Enter, dando un clic aquí arriba, me va a hacer una labor muy difícil yo hacer eso con este sistema de trabajo. Entonces, ¿qué vamos a crear? Vamos a crear una ventana personalizada que nos permite insertar esos datos. Y luego de que insertemos esos datos, entonces con un botón de guardar, los datos se copien acá y yo poder con facilidad continuar insertando otros registros. Para ello, tenemos acá un botón que se llama registrar, que es el que nos va a abrir la ventana. Ese botón lo vamos a insertar acá. Programador, un botón de ActiveX, acá, y lo vamos a insertar acá. Y ese botón, vamos a cambiar las propiedades, vamos a decirle que en su caption, él se va a llamar registrar. Y vamos a ponerle un tamaño un poco más grande, aquí en el font, y vamos a decirle que lo hace de tamaño 12, negrita, algo así. A ver si toma 14, algo así. Bien, ya tenemos nuestro botón que va a invocar el formulario. Si yo desactivo aquí el modo diseño y ejecuto mi botón, no va a hacer nada porque no tiene ningún método asignado todavía, ¿verdad? De ejecución. Entonces, vamos bien. Ahora vamos nosotros a desarrollar la ventana. La ventana que nosotros vamos a permitir, que nos va a permitir insertar los datos. Para ello, vamos a ir nuevamente a Visual Basic. Y acá en formulario, nosotros vamos a insertar, que es la hoja en la que estamos trabajando, vamos a insertar lo que se llama un user form y un user form. El user form es una ventana que yo la puedo crear a mi estilo o a mi necesidad. Yo puedo crear tanto user form yo necesite dentro de Excel e incluso puedo tener n cantidad de botones dentro de mi hoja de Excel que invoquen diferentes programas con user form o diferentes ventanas. Bien. Igual el user form también tiene lo que son propiedades, que si yo vengo acá al menú web, ventana de propiedades, aquí voy a visualizar, miren que me dice user form, tiene su caption, por si quiero cambiar el nombre de acá. Por ejemplo, aquí le puedo decir, bien, y aquí yo tengo mi encabezado, por ejemplo, aquí en mi ventana. Vamos a ver, nos dice
Alex, que se quedó frisado. ¿En qué punto, Alex? Déjenos saber. ¿Alguien más tiene? Cuando estaba explicando, no se estaba visualizando. Después fue que salió el cuadro de repente. Ok. Este cuadro como tal. Cuando usted le dio a insertar El user form, acá. Yo le vine sí, acá se quedó frisado. y user form. Y aquí nos apareció este cuadro. Entonces, el nombre que le colocamos, lo colocamos acá en el caption, al igual que como hicimos en el botón anteriormente. ¿Sí? Esa es la información que se está mostrando ahí. Ahora, aquí yo también tengo lo que son controles. Si se fijan aquí, estos son controles que yo puedo insertar. Por ejemplo, yo puedo insertar otra etiqueta acá, que una etiqueta la puedo utilizar como un título, si quisiera. Es una etiqueta, la cual tiene también caption acá. Viene aquí que dice label 1, que es etiqueta. Bien, puedo insertar aquí ese texto que nosotros habíamos insertado anteriormente aquí arriba y darle formato. Puedo venir aquí al font e eh, ir cambiándole lo que es el tamaño y demás. Negrita, subrayado, 14 o 16. Se vea de esta forma más o menos. Bien. Y así yo puedo ir creando mi ventana. Bien, ya mi ventana está aquí funcional. Si le doy a play, ya voy a ver mi ventana acá cómo se va visualizando. Pero claro está, aquí nos falta todavía mucha información. Vamos a crear otra etiqueta porque la idea es que todos esos campos que están acá, registro, cédula, nombre, ¿verdad? Estén aquí uno debajo del otro y que yo pueda insertar los datos de este lado. Y luego que yo presione un botón y la información que está aquí caiga aquí ordenada. Bien, esa es la idea. Vamos a continuar. Entonces, otra etiqueta, vamos a colocarla acá, de esta forma. Esta se va a llamar registro número. Vamos al caption. Registro número. No. Y a este en particular yo le voy a dar nuevamente formato. Miren qué interesante. Yo me voy a tomar el tiempo de darle formato a esta. Bien. Y ya una vez yo tengo mi formato acá, entonces esta yo la puedo copiar. Miren que se llama label 2. ¿Se acuerdan lo que les dije anteriormente? Que no puedo tener dos nombres del objeto a nivel de programación en una misma hoja. Entonces, si acá yo vengo y le digo copiar y pegar, pueden ver que tienen el mismo caption, dicen lo mismo por fuera, pero por dentro este dice label 3 y este dice label 2. Bien. Entonces, acá me posiciono por acá y ya este yo le voy a cambiar el nombre. Este se va a llamar cédula. Voy al caption y acá le digo que se va a llamar cédula. Y así puedo ir copiando y pegando. Miren cómo subió de label 3 a label 4. Nombre y apellido, por ejemplo. Vuelvo y cambio en el caption. Y así voy a ir insertando todos mis elementos que yo necesito para crear mi ventana. Número de teléfono. Ya aquí si yo le doy a play, puedo ver mi ventana, cómo se va ejecutando. Ahora vamos a agregar aquí los campos que vamos a poder llenar. Entonces, volvemos por acá, cerramos. Y estos campos se llaman cuadro de texto. Ya vimos etiqueta, ya vimos user form. Ahora aquí vamos a ver cuadro de texto. Igual, los cuadros de texto en este caso no llevan caption, pero puedo
aquí tener mi testbox 1. Miren cómo se llama eso. Es cuadro de texto en inglés, testbox 1. Y según voy copiando y pegando, testbox 2, mírenlo acá. Y ya yo simplemente voy posicionando. Lo bueno de copiar y pegar es que ya tiene la misma dimensión. O sea que no tengo que ajustar el tamaño manualmente. Testbox 3. Muy importante. Si en el orden que usted lo vaya generando, lo va a ir colocando. Si intercambia uno por otro, entonces la información, como va a decir testbox 3 en la posición 2 y testbox 4 en la posición 3, entonces la información se va a cruzar también cuando vaya a viajar al registro. Bien, entonces es importante eso. Eso le pasó una vez a un participante. Me decía, pero profesor, la información de un campo me está cayendo en otro porque él, sin querer, en un momento dado, movió un campo para otro lado. Entonces, la información del 3 le estaba cayendo al revés y así sucesivamente. Bien, entonces, de esta forma, ya aquí tenemos nuestro formulario que si le damos a play ya podemos insertar información y contar, desplazarnos hacia otros campos. Bien, esto nos da agilidad para que cuando completemos el formulario, simplemente presionamos guardar y ya la información viaja acá. Bien, entonces vamos ahora a agregar nuestros botones. Aquí podemos agregar los botones también, botón de comando, y lo podemos agregar por acá. Este botón vamos a agregarle aquí el caption, salir. Vamos a agregarle aquí las propiedades, vamos a decirle que va a ser azul, que va a ser un font 14, negrita 14, y que va a ser un for color, que es el color del texto del caption. Aquí tenemos el for color, es el color del texto que se está mostrando. Mírenlo acá. Si se fijan, este se llama como botón 1. Si yo lo copio y lo pego, este se llamaría el segundo command button 2, aunque ambos digan salir en el caption. Pero este eh, yo quiero que diga guardar. Vamos a cambiar el caption. Vamos a decirle aquí que diga guardar. Y vamos a achicar un poquito este formulario. Está muy así. Si le damos a play ahora, tenemos ya una ventana con campos, con botones, que si le damos a guardar no va a ejecutar nada. ¿Por qué? Porque no tiene aún el método agregado o la ejecución que va a realizar ese botón. Entonces, una vez ya se tiene desarrollado esto, vamos ahora a colocar el método a cada uno de los objetos. Por ejemplo, este que está acá, yo quiero que cuando se presione, haga lo siguiente. De este código que tenemos aquí, vamos a utilizar estos últimos que tenemos aquí debajo. Son estos que están acá, lo que vamos a utilizar. Bien. Primero vamos a utilizar este que está acá. El private sub y el end sub sabemos que no van, porque ya lo vimos en Hola Mundo, ¿verdad? Hace referencia a la subrutina del botón que vamos a insertar y al cierre de la subrutina. En este caso vamos a utilizar este comando que se llama userform1.show. El punto show indica que me muestre el userform. Ese userform va a depender de el formulario, cómo se llame acá. ¿Sí? Si aquí se llama userform1, va a decir userform1.show. Si se llama userform10, va a ser userform10.show. ¿Qué hace el punto show? Que cuando yo se lo agrego a este botón, cuando yo presione ese botón, miren aquí, cuando yo haga clic sobre como botón 1, él va a ejecutar este código y está invocando que el formulario userform1 sea mostrado. Punto show, muéstrame. Bien. Si lo guardamos, ese botón que no hacía nada, cuando desactivo aquí el modo de diseño y le digo registrar, ya aquí nos va a aparecer esa ventana. Le doy a la X, le doy a registrar, le doy a la X, le doy a registrar, así sucesivamente. Si se fijan acá, la X viene programada por defecto.
Pero, por ejemplo, el botón salir, que yo no lo he programado aún, no hace nada. Entonces, si yo programo ese botón, vamos a modo acá a Visual Basic, hacemos doble clic en el botón salir y a ese botón salir yo le voy a agregar este código, que es este que está acá. Un loads, ciérrame el user form 1. Ciérrame el user form 1. Lo agrego acá, guardo, guardo. Y si vuelvo a ejecutar acá mi ventana, si le doy a guardar no hace nada porque todavía no hemos programado ese botón. Si le doy a salir, sale. Anteriormente no salía. Bien. Entonces, de esa forma, nuestro programa, nuestro macro que estamos aplicando a esta ventana, va cobrando vida. Bien, va cobrando vida. Entonces, ahora vamos con la parte más crucial, que es la parte del guardado. Bien, la parte del guardado. Y aquí siempre me gusta hacer una pausa, porque esta parte me gusta siempre que se entienda bien. El registro número debe ser siempre un valor numérico. Bien, por lo menos para este básico que es bien, para este macro que es bien básico. Porque en base a ese valor numérico insertado acá, es que se va a determinar en qué filas que se van a guardar los datos. Por ejemplo, esta es la primera línea de código que se va a ejecutar. Si yo inserto un 1 acá, él va a decir, tengo una constante acá que es 9, 9 más lo que tenga testbus 1, en el registro número está el testbus 1. Si yo coloco un 1, va a decir 9 más 1, 10, menos 1, 9. Entonces el valor de X va a ser 9 y por ende todos los datos cuando se copien, acá está el copiado de los datos, se va a copiar el testbus 1 en la fila 9 en la columna 1 que es la A. Lo que contenga el testbus 2 en la fila 9 en la columna 2 que es la B. El testbus 3 en la fila 9 en la columna 3 y en la columna 4 de esa forma. Bien. Entonces, si yo colocase acá, por ejemplo, en el testbus 1, el 5, entonces 9 más 5, 14, menos 1, la información se pegaría en la fila 3. ¿Se entiende esa parte? Eso para que lo tengan en cuenta. Ay, Entonces, madre mía. y este está fácil, está bien facilito. Y de hecho Fácil. le estamos suministrando el código precisamente. Lo que estamos haciendo en el encuentro es básicamente explicándolo. Gracias Bien, a Dios. Es un cachú. ¿verdad? Sí. Ajá. Es un cachú. Está fácil, hombre. Está fácil. No, claro, bien, chico, un chin de bayonesa y nítido. Ajá. Entonces, miren, cuando los datos se copian desde la ventana hacia el formulario, se quedan en ambos lugares. Entonces, la siguiente sección lo que hace es limpiar esos datos que se quedaron en la ventana para preparar la ventana para el siguiente registro que quiero guardar. Bien. En este caso, por ejemplo, si yo copio esto, voy a copiar solamente esto, ¿sí? Y lo voy a pegar en la ejecución de guardar. Vamos a hacerlo por parte para que ustedes lo entiendan más fácil. Yo voy a copiar primero esta sección. Bien, la voy a copiar. Y la vamos a buscar acá en Excel. Por acá viene Jacqueline. Y acá en guardar, vamos a decirle, vamos a ejecutar, tú vas a ejecutar esto que está acá. Voy a guardar. Miren qué interesante, cuando lo vemos por parte se ve como mejor, más fácil. Registramos, ¿verdad? Dijimos que el valor que vamos a insertar es el 1, que es el primero. La cédula vamos a colocar esta, una cédula que me inventaré por acá. Es. Y un nombre ficticio también. Y un teléfono que no sé cuál es. Bien. Recuerden que nosotros solamente insertamos la primera sección, que es la que copia la información al registro.
Esa información, como bien hablamos, dijimos que va a estar condicionada por el número de registro, que va a ser el cálculo 9 más 1, 10 menos 1, 9. Por ende, aquí la información debe caer en la fila 9. Si le digo guardar, efectivamente la información cayó en la fila 9, pero miren qué pasó acá. La información se queda, la ventana se queda sucia con la información acá a mano. Bien. Entonces, lo que hace la segunda sección del código es precisamente limpiar esta parte acá. Cuando estamos programando macros, la idea es hacerle la vida más cómoda a quien va a utilizar el macro, o a mí, si soy yo que lo voy a utilizar, ¿verdad? Entonces, ese tipo de eventos lo debemos tomar en cuenta. Entonces, volvemos a nuestro macro en Visual Basic y en la programación de guardar, debajo vamos a decirle, bueno, mira, ya que tú lo vas a copiar, entonces cuando tú copies, límpiame la ventana. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo la limpio? En el testbox 1, tú vas a poner entre comillas, nada. Bien, voy a guardar y vamos a hacer el ejercicio nuevamente. Si yo coloco acá, vamos a ver lo que está en esto. Si yo coloco acá el número 4, ¿en qué fila van a caer los datos? Vamos a ver. Ta, 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 ta. Coloco el 4, ¿en qué fila van a caer los datos? 9 más 4 menos 1. Ya se lo dije. En la 12. Nadie quiere. En la 13, fila 13. En la 3, él dijo 4 menos 1, él dio la respuesta. En la 12. 9 menos 12, 4, 12. 9 más 4 menos 1. Exacto, en la 12. En la 9, 12, ¿verdad? 13 menos 1, 12. De la 12, 12, perdón. Exacto, vamos a ver entonces. Aquí yo le voy a dar a guardar. Exacto. Lo ven acá. Pero ¿cuál fue la diferencia ahora? ¿Qué pasó aquí? Aquí entonces él copió los datos y limpió los datos. ¿Sí se fijan? Lo limpió aquí en la ventana, que no lo limpió ahorita. Pero ¿qué pasa? En la tercera parte de la sección, o la tercera sección del código, ¿qué es esto? Esta línea tan sencilla que tenemos acá. Esa línea tan sencilla que tenemos ahí. Si se fijan aquí, cuando presionamos el botón, él copió los datos y limpió la ventana. Pero vamos a suponer que el equipo tiene que digitar 10.000 registros. Hay que hacer una base de datos de 10.000 registros, porque alguien tiene que hacer la base de datos. Siempre hay alguien que la hace. Aunque ahora con la IA hay muchas cosas que se pueden hacer fácil. ¿Qué sucede? El yo simplemente hacer esto con el mouse, miren, posicionarme acá y dar un clic para yo empezar a insertar los datos del siguiente registro. Si yo extrapolo ese clic a 10.000 registros que yo tengo que introducir a mi base de datos que estoy creando, van a ser 10.000 clics más que yo tengo que dar. ¿Me doy a entender? Empezando. Ahí, Padre amado. Van a ser 10.000 clics más que yo tengo que dar ahí. Entonces, ¿qué yo hago? Miren qué sencillo. Esa línea de código significa eso. Set focus. Posiciona el puntero, el cursor en el testbox 1. ¿Cuál es el testbox 1? Ese que está ahí, miren, aquí. Pero para yo hacerlo, debo insertarle esa línea de código. La copio, voy aquí a mi Visual Basic y en guardar, inserto aquí debajo la tercera sección. Ya cuando yo guarde acá, cuando yo guarde acá y registro nuevamente el siguiente, vamos a decirle el 5, con una cédula esta. Miren lo que va a pasar. Él va a copiar, va a limpiar y miren dónde está aquí el cursor parpadeando. ¿Lo ven? Ya aquí yo lo que tengo que seguir es digitando el siguiente, el 7, el 8, el 9 y continuar grabando y se va a ir pasando toda la data hacia acá. Bien.
Entonces, esta es la tareita que tenemos para esta semana. Si alguien termina antes del fin de semana, pueden ver el contenido de la unidad 6 que está ahí, que ya es la última unidad que vamos a ver el próximo martes. Y si hay alguna duda, señores, estamos por acá para apoyarles. Voy a tratar de cargar la grabación lo más temprano el día de mañana. No le digo hoy porque justamente ahora, luego de esta sesión, tengo otra. Entonces ya a las 10 como que publicar por los grupos está un poquito complicado, ¿verdad? Eh, Nada, si surge alguna duda en el proceso, estamos por acá para apoyarles. Estas son las actividades que tenemos para esta semana y espero que les haya gustado la clase de hoy. Para mí un placer haber estado con ustedes. Pasen buenas noches. Muchas gracias. Igual. Hasta Buenas noches a pronto. todos. Igual.